Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Geraldine Ardaga del C2. A continuación voy a hablar sobre los transformadores. En la primera pregunta dice, ¿por qué en un transformador se requiere corriente alterna? Se notifica de corriente porque según la ley de Lenz, la corriente debe ser alterna para que se elabore esta variación de flujo, ya que el transformador no permite emplearse con corriente continua. La segunda pregunta, si un transformador es muy eficiente, ¿puede aumentar la energía? Explica por qué. Para incrementar la eficiencia, el proyectista puede disponer un cable más grueso y un núcleo de hierro más intensivo. Tercera pregunta, ¿cuál es la principal ventaja de la corriente alterna sobre la corriente directa? Una de las ventajas de la corriente alterna es su indeterminadamente frugal cambio de voltaje. Además, el extravío inevitable de energía al acarrear la corriente de larga distancia es mucho menor que la corriente continua. Ahora voy a hablar sobre la transmisión de electricidad. ¿Por qué la electricidad se transmite con altos voltajes a grandes distancias? Cuando fluyen grandes corrientes por los conductores, cables eléctricos, se producen desorientación de calor y energía. Por esta racionalidad, la energía eléctrica se traslada a colosales distancias con altos voltajes y corrientes bajas. Segunda pregunta, ¿por qué un núcleo de hierro aumenta la inducción magnética de una bobina de alambre? Al agregar un núcleo magnético de un material ferromagnético como el hierro dentro de la bobina, el campo magnetizante de la bobina impulsará la magnetización en el material, ampliando el flujo magnético. Tercera pregunta. En la zona de seguridad de un aeropuerto, la gente pasa por un campo magnético alterno débil dentro de una bobina de alambre. ¿Qué pasaría si alguna pieza metálica que lleve a alguien alterara ligeramente el campo magnético de la bobina? El aparato está proyectado para que cuando pase alguien con alguna pieza metálica, esta modifica el campo magnético y se televisa una señal auditiva. ¿Cómo podría encender una lámpara eléctrica acercándola a un electroimán sin tocarlo? ¿Se requiere corriente alterna o corriente directa? El fenómeno que se exterioriza es que dentro de la lámpara se halla una bobina ensamblada a la luminaria. Al aproximar la lámpara al electroimán se produce en la bobina de la lámpara un voltaje idóneo para atizar la luminaria. Y para que en la bobina de la lámpara se gestione un voltaje tiene que ser corriente alterna. ¿Por qué normalmente se puede escuchar un zumbido cuando está trabajando un transformador? Ese ruido se fabrica requerido el principio básico de magnetostricción. La magnetostricción, también distinguida como ruido sin carga, se fundamenta en el fenómeno que acontece cuando un material ferromagnético es expuesto a un campo magnético originado una deformación en el material. Última pregunta. ¿Por qué en un transformador no funciona con corriente directa? ¿Por qué requiere sea el campo magnético inestable se da solo en corriente alterna. En corriente continua, el campo magnético es también tenaz. Lo mismo pasa con el campo magnético. Es incesante, no embolsa que la bobina del secundario propague un voltaje inducido aunque esté concurrente. Muchas gracias. Saludos cordiales, ingeniero Ortiz Mata Johnny Darwin. El día de hoy vamos a hablar sobre la fuerza magnética e inducción electromagnética. Superconductores. En comparación con el flujo de los conductores ordinarios, ¿en qué difiere el flujo de corriente en un superconductor? Difieren en que un conductor ordinario solo tiene una resistencia pequeña al paso de la carga eléctrica. La resistencia de un aislante es mucho mayor. Es notable que a temperaturas suficientemente bajas, ciertos materiales tienen resistencia cero contra el flujo de la carga. Carga. ¿Qué le sucede a los electrones en cualquier proceso de cargado? Si el cargado es positivo, los electrones escapan del material. Si el cargado es negativo, los electrones se agrupan en el material. Carga por fricción y por contacto.
Describe un ejemplo de algo que se cargue por contacto. Esta vez tomaremos como ejemplo un globo y cortes de papel. Cuando frotamos el globo con el cabello, algunos de los electrones se desprenden y quedan adheridos al globo. Los electrones tienen una carga negativa, de modo que el globo tendrá una carga negativa. Y los cortes de papel que hemos recortado, les faltan algunos electrones, por lo que tiene una leve carga positiva. Por ende, las cargas negativas y positivas se atraen. Por esta razón, los papelitos que hemos recortado se pegan al globo. Polarización de carga. ¿En qué difiere un objeto eléctricamente polarizado de un objeto eléctricamente cargado? Un elemento u objeto eléctricamente cargado es el que posee un exceso de protones o electrones. Un elemento u objeto polarizado tiene un igual número de electrones y protones, pero estos están orientados. Esto quiere decir que dichas moléculas tendrán la carga positiva hacia un lado y la carga negativa hacia el opuesto. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo es un sistema formado por dos cargas de la misma magnitud y signo opuesto, separadas una cierta distancia, un sistema neutro, pero en que el centro de las cargas positivas no coincide con el de las negativas. También se conoce como un dipolo. Un ejemplo típico es la de una molécula de agua. Al ser el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, se produce una acumulación de carga negativa en el lado en que se halla el oxígeno y de carga positiva en el opuesto. Campo eléctrico. ¿Cómo se define la dirección de un campo eléctrico? La dirección de un campo eléctrico en un punto es igual a la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga positiva de prueba en ese punto. Por ejemplo, si pones una carga de prueba positiva en un campo eléctrico y la carga se mueve hacia la derecha, sabemos que la dirección del campo eléctrico es en esa región que apunta a la derecha. Blindaje eléctrico. ¿Por qué no hay campo eléctrico en el centro de un conductor esférico cargado? ¿Por qué? Porque no existe carga en su interior. En el campo eléctrico o intensidad del campo eléctrico es la fuerza con la que se atraen dos cargas, dando a entender que el campo eléctrico será nuestro E, que existe entre el centro y cualquier otro punto de la esfera. O sea, E será la fuerza que exista entre la carga en el centro de la esfera y una carga de radio X, partido por la carga puntual. Perdón. Ahora, como la esfera es un conductor eléctrico, entonces las cargas tienden a ir a la superficie. Por lo que el campo eléctrico de tu esfera será E. Aquí vemos la fórmula, ¿no? El campo eléctrico visto desde el centro será igual para cualquier punto, una misma superficie. Por lo que el campo eléctrico en la parte de arriba o en la de abajo o donde sea, será en la superficie será igual. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre los dominios magnéticos. Y la pregunta es, ¿por qué al dejar caer un imán de hierro sobre un piso duro se debilita su magnetización? Esto quiere decir de que la respuesta a esta pregunta es, cuando el imán llega al suelo, recibe una energía que hace que los dominios se desalineen. La siguiente pregunta es de los electroimanes. ¿Por qué un trozo de hierro dentro de una espira que conduce corriente aumenta la intensidad del campo magnético? Los dominios magnéticos en el hierro son incluidos al alinearse y aumentan el campo. La fuerza gravitacional y eléctrica actúan en dirección de los campos de fuerzas. Asimismo, también tenemos un tema sobre los rayos cósmicos. La pregunta es, ¿cuál es la causa de la aurora boreal? La respuesta es, la aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos.
Por eso se habla de aurora boreal para el polo norte y de austral para el polo sur. Otra pregunta, otro tema sobre el biomagnetismo. Y nos dicen, menciona al menos 6 seres vivos de los que se sepa que albergan imanes diminutos en sus organismos. Tenemos algunos seres vivos, pero hemos visto que hay en el murciélago, las jirafas, hipopótamos, en la golondrina tijereta, en las ballenas, aún en el ser humano, en los elefantes. Ellos tienen su sexto sentido. Por esa razón pueden ellos prever muchas cosas de lo que puede pasar a su alrededor. En el ser humano realmente sí tenemos como seres humanos esta gran ventaja, pero con el pasar de los tiempos nuestro cuerpo mismo, como lo hemos dejado de usar, y con el pasar de los tiempos ha quedado ahí. Hablamos ahora de magnetismo. Una pregunta dice: un ciclotrón es un dispositivo que acelera partículas cargadas a grandes rapideces. Mientras describen una trayectoria espiral hacia afuera, las partículas cargadas están sostenidas tanto en un campo eléctrico como en un campo magnético. Uno de estos campos aumenta la rapidez de las partículas cargadas y el otro las hace que describan una trayectoria curva. La pregunta es: ¿qué campo efectúa la función? La respuesta viene aquí. Quien acelera las partículas cargadas desde el campo eléctrico, quien realiza una fuerza en la dirección de una línea imaginaria que una la carga que produce el campo eléctrico con la carga que se instala en este, bien sea fuerza de repulsión o de atracción, que en este caso es de repulsión, porque se necesita acelerar la carga en dirección lejos de ella, mientras que el campo magnético ejerce una fuerza perpendicular que no acelera sino desvía. Es esta la que obliga a que la trayectoria sea curva. Seguimos hablando de magnetismo. Cuando se les prepara para someterse al escáner de imagen de resonancia magnética, ¿por qué a los pacientes se les pide que se quiten anteojos, relojes, joyería y otros objetos metálicos? La respuesta es: se les pide que se quiten cualquier metal en su cuerpo porque se genera una perturbación en el campo generado por el resonador magnético y así los resultados pueden ser erróneos. Ahora vamos a hablar un poco de la ley de Faraday. Además del voltaje inducido, ¿de qué depende la corriente generada por la inducción electromagnética? Una característica fundamental en las bobinas es que ellas presentan oposición a cambios bruscos del campo magnético. Es la inherencia de las bobinas y esta se llama reactancia inductiva. Otra respuesta es que la cantidad de corriente producida por la inducción electromagnética no solo depende del voltaje inducido, sino también de la resistencia de la bobina y el circuito con el que está conectado. Seguimos hablando de magnetismo. Otra pregunta: ¿cuáles son las 3 maneras con las que se puede inducir un voltaje en un conductor? La primera, moviendo la espira cerca de un imán. La segunda, moviendo un imán cerca de la espira. Y la tercera, cambiar la corriente de una espira cercana. En los 3 casos se da el mismo ingrediente esencial: cambiar el campo magnético en la espira. Y por último vamos a hablar de generadores y corriente alterna. La pregunta es: ¿cuál es la semejanza básica entre un generador y un motor eléctrico? ¿Cuáles las diferencias entre ambos? Los dos están constituidos físicamente por lo mismo, o sea, por un campo magnético y una bobina. Se ven iguales, solo que se invierten los papeles de entrada y salida.
En un motor, la energía eléctrica es la entrada y la energía mecánica es la salida. En cambio que en un generador, la energía mecánica es la entrada y la energía eléctrica es la salida. Así hemos terminado esta parte de charla y muchas gracias. Hasta luego. Saludos cordiales, ingeniero Ortiz Mata, Johnny Darwin. El día de hoy hablaremos sobre la fuerza magnética e inducción electromagnética. Circuitos y baterías. ¿En cuál de los siguientes circuitos pasa una corriente que encienda la bombilla? Como solución tenemos que en la número 5, porque la base del bombillo a la cual se conecta un extremo del filamento interno del bombillo está conectado al positivo de la pila y al negativo de la pila, que se encuentra en la parte baja, que conecta al otro extremo del filamento del bombillo, de tal manera que se hace que se cierre el circuito y así el bombillo cumpla su función de encender correctamente. Algo se consume en una batería y que al final se agota. Un amigo te dice que en realidad se consume es la corriente. Otro amigo te dice que es la energía. ¿Quién, si fuera del caso, tendría la razón y por qué? Como solución tenemos en tal caso, sería el amigo que dice que es la energía. ¿Por qué? Porque el circuito, como tenemos conocimiento, existe hasta que la energía se acaba. Imaginas que dejas tu automóvil con las luces encendidas mientras vas al cine. Al regresar, el acumulador está muy bajo, como para que arranque el automóvil. Llega un amigo y te ayuda a ponerlo en marcha, usando el acumulador y los cables de su automóvil. ¿Qué fenómeno físico sucede cuando tu amigo te ayuda a arrancar el automóvil? Como respuesta tenemos, el fenómeno que se crea es un circuito electrónico y el acumulador se vuelve a llenar y así vuelve a funcionar correctamente. Un detector de mentiras, polígrafo, sencillo, consiste en un circuito eléctrico del que tu cuerpo es una parte. Por ejemplo, de un dedo a otro, un medidor sensible indica la corriente que pasa cuando se aplica el voltaje pequeño. ¿Cómo indica esta técnica que una persona está mintiendo? ¿Y cuándo esta técnica no puede indicar que alguien está mintiendo? Como literal A, la prueba del polígrafo o detector de mentiras consiste en el momento en que someten a un sujeto en el cual se podrá verificar que la persona está mintiendo de acuerdo a su ritmo cardíaco, se acelera, suda y su tensión arterial sube. Como respuesta del literal B, por otro lado, esta técnica no podrá indicar que alguien está mintiendo, porque todas las personas no tendrán la misma reacción al momento de sudar cuando mienten. Entonces, el polígrafo no es la mejor forma de evidenciar si una persona está mintiendo o no. De tal manera, mencionada anteriormente, que si la persona no suda, el aparato no va a dar como resultado que está mintiendo. ¿Por qué al conducir corrientes grandes se usan alambres gruesos y no alambres delgados? Porque la similitud entre un conductor eléctrico y un ducto para agua, si es grueso, podrá transportar grandes cantidades. Es por esto que para grandes corrientes se necesitan alambres gruesos. ¿Qué es menos dañino? Conectar un aparato de 110 voltios en un circuito de 220 voltios o conectar un aparato de 220 voltios en un circuito de 110. Explica el por qué. Como solución tenemos que más dañino vendría a ser conectar un aparato de 220 voltios en un circuito de 110 voltios por el motivo que puede causar un cortocircuito al tratar de absorber más energía de la que contiene el circuito. ¿Por qué la rapidez de una señal eléctrica es mucho mayor que la del sonido? La señal eléctrica es mucho mayor porque es un campo eléctrico vibratorio que viaja a la velocidad de la luz aproximadamente 3.000 kilómetros cada segundo, mientras que la velocidad en sonido es de solo 340 metros cada segundo. Como siguiente tema, polos magnéticos. ¿En qué sentido los polos magnéticos son muy diferentes de las cargas eléctricas? La gran diferencia es que las cargas
Son discretas e individuales. Pueden aislarse mientras que los polos no lo son. Pudimos encontrar un conjunto de electrones aislados del protón y del inverso. En el lado de los polos magnéticos ocurre en par, como lo es norte y sur, o viceversa, de tal manera que no encontraremos un solo lado aislado. Gracias. Bueno, buenas tardes, estimado doctor, compañeros. Este es aquí el electroscopio. Vamos a probar su funcionamiento. Inicialmente el electroscopio está cargado de manera neutra. Las cargas positivas y negativas se encuentran repartidas de manera equilibrada en todo el conjunto. Por esa razón que las láminas de papel de aluminio se encuentran unidas. Vamos a comprobar. Vemos que tocamos un globo, pero como no está haciendo fricción en ningún lado y no está el objeto cargado de energía, lo podemos ver que está unido. En este momento comprobamos, como les digo, el globo inflado. Vamos a flotarlo en algún objeto, y en este caso nuestro objeto de prueba es nuestro amigo. Y miren, sin que nosotros hagamos nada, el cuerpo, en este caso el objeto, está dando su capacidad de traspaso de energía, y vemos como el electroscopio está en funcionamiento. Una manera fácil de construir una batería es con un limón. Metemos una brocha para papel desdoblado y un trozo de alambre de cobre en un limón. Sujetamos los extremos de los alambres cerca sin que se topen. Y esta es la forma en la que se puede encender un luz LED a partir de una batería formada a base de limón.